Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana. Estamos en la lección 41, la Eucaristía. La hemos visto ya, pero vamos a repetir un poco y amplificar, porque ahora vamos a hablar de lo que se llama la Santa Misa también. Primero vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo dio su vida como Cordero de Dios en la cruz para merecernos la salvación, el perdón, la vida eterna. Dice San Juan, Dios amó tanto el mundo que dio su Hijo para salvación del mundo. Me amó tanto, dice San Pablo, que dio su vida por mí en la cruz. Pero Cristo en la cruz veía y conocía a todos y cada uno de nosotros, dio su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, el sacrificio de la cruz que mereció la salvación, el perdón para todos los hombres, sigue obrando, sigue actuando en nuestro provecho mediante los sacramentos, y especialmente el sacramento de la misa, de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia. Entonces, en la lección anterior hemos dicho ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es un sacramento que contiene real y verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo bajo las especies del pan y vino. Entonces la misa, la Eucaristía, el pan consagrado es el santo sacramento, signo sagrado, que contiene realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, pero bajo la apariencia del pan y del vino. Entonces en la misa, Cristo mismo, mediante su ministro el sacerdote, cambia el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Ahora vamos a amplificar eso. Dije, ¿para qué instituyó Jesucristo la Sagrada Eucaristía? Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía para ofrecerse en sacrificio a Dios su Padre y para servir de alimento a nuestra alma por la Sagrada Comunión. Entonces Jesucristo instituyó la Eucaristía a la vez como sacramento y como sacrificio. Como sacramento, para alimento de nuestras almas, alimentarnos en la Sagrada Comunión. Como el pan alimenta, así el cuerpo de Cristo, que decimos en la comunión, nos alimenta, nos purifica, nos santifica, nos defiende, nos defiende del mal, como el alimento defiende las enfermedades. Pero también la Eucaristía como sacrificio fue instituido para ofrecerse. Cristo se ofrece en sacrificio a Dios Padre por los pecados del mundo. ¿Cuándo se ofrece Jesucristo en sacrificio a Dios Padre? Jesucristo se ofrece en sacrificio a Dios su Padre en la Santa Misa, que es la representación a continuación del sacrificio de la cruz. Entonces expliquemos esto un poco. Jesucristo se ofrece a sí mismo en sacrificio a Dios su Padre en la Santa Misa, que es la representación y continuación del mismo sacrificio de la cruz. Entonces, Cristo una sola vez murió, ya no muere, resucitado glorioso está en el cielo. Pero ese sacrificio que ofreció el Viernes Santo, vuelve a ofrecerse en nuestro provecho con la misma eficacia, pero de otro modo. En la cruz, realmente Jesús fue matado, murió en la cruz. En la misa, lo que hizo en la cruz lo hace presente con sus frutos, su eficacia, pero de otro modo, bajo la apariencia del pan y del vino. ¿Sí? Entonces Jesucristo se ofrece en sacrificio a su Padre en la Santa Misa, que es la representación de lo que pasó el Viernes Santo, y continuación del mismo sacrificio con la misma eficacia en nuestro provecho. Cuando usted está en la misa, es como si estuviera delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo, con la Virgen, la Magdalena y San Juan. ¿De qué modo es la Santa Misa representación del sacrificio de la cruz? La Santa Misa es representación del sacrificio de la cruz, porque la separación de las sagradas especies representan la separación del cuerpo y sangre de Jesucristo que se efectuó en la cruz. Entonces la misa es representación del sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Y porque en la misa tenemos el pan y el vino separados, que representa la crucifixión y la muerte de Jesucristo.
porque la separación de las sagradas especies, el pan y el vino, representa la separación del cuerpo de la sangre de Jesucristo que se efectuó en la cruz. ¿Y de qué modo es la Santa Misa continuación del sacrificio de la cruz? La Santa Misa a continuación del sacrificio de la cruz, porque Jesucristo prosigue en el altar la ofrenda e inmolación que hizo a sí mismo en la cruz. La misa es la continuación del sacrificio de la cruz, porque Jesucristo continúa haciendo en el altar la ofrenda e inmolación que hizo de sí mismo en la cruz bajo otra forma, como dijimos. ¿Es el sacrificio de la misa el mismo sacrificio que el sacrificio de la cruz? El sacrificio de la misa, el mismo de la cruz, porque es el mismo sacerdote de la misma víctima, es decir, Jesucristo, quien se ofrece e inmola por nosotros por manos del ministro. Entonces la misa es el mismo sacrificio de la cruz. De otro modo dijimos. ¿Por qué? Bien, el sacrificio de la misa es el mismo que el sacrificio de la cruz, porque es el mismo sacerdote Jesucristo y la misma víctima Jesucristo quien se ofrece e inmola por nosotros por las manos del ministro, del sacerdote. Ahora expliquemos algo más. ¿Hay alguna diferencia entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio del altar, que es la misa? La sola diferencia que hay entre los dos sacrificios consiste en que en la cruz se ofreció Jesucristo de una manera sangrienta y visible, mientras que en el altar se ofrece de una manera incruenta y misteriosa, sin padecer ni morir. Entonces es el mismo sacrificio, el mismo sacerdote, la misma víctima, pero hay una diferencia. La sola diferencia que hay entre la misa, sacrificio, y el sacrificio de la cruz del Viernes Santo es esta. Los dos sacrificios consisten en que en la cruz se ofreció Jesucristo de una manera sangrienta, realmente murió, es visible, mientras que en el altar el mismo Jesucristo se ofrece de una manera incruenta, es decir, no sangrienta y misteriosa, sin padecer ni morir, pero con la misma eficacia que el Viernes Santo. Por ejemplo, un padre de familia trabaja todo el mes, bien, gana su dinerito y distribuye el dinero entre su esposa, sus hijos, su familia. ¿Ok? ¿Sí? Un doctor, por ejemplo, inventa, no sé quién inventó la aspirina, la inventó. Bien, aunque haya muerto él, nosotros aprovechamos de lo que él inventó. Jesucristo dio su vida en la cruz, Jesucristo por ser Dios hecho hombre, su sacrificio tiene un valor infinito. Entonces este sacrificio de valor infinito se hace presente con la misma eficacia para adorar a Dios, dar gracias a Dios, pedir perdón a Dios, pedir ayuda misericordia de Dios, en nuestro provecho. El día del Viernes Santo, yo no había nacido, tú tampoco, ninguno había nacido. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo hizo los sacramentos como signos y canales de transmitir esa salvación a nuestras almas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Ahora, ¿quiénes son los ministros de la Eucaristía? Solo los obispos y los sacerdotes pueden consagrar el pan y el vino, es decir, ofrecer el santo sacrificio de la misa. Igualmente, a ellos corresponde dar la Sagrada Comunión, aunque en casos de necesidad pueden darla también los diáconos. Entonces solamente los obispos y los sacerdotes, que son los lugartenientes de los apóstoles, tienen el poder de consagrar el cuerpo de San Cristo, de ofrecer la misa y de dar la comunión. Y con permiso el diácono, porque al diácono falta un grado para ser sacerdote. Los demás no tienen, de hecho, por ejemplo, los pastores protestantes no son sacerdotes.
no creen en la misa, no tienen misa, ellos hacen un culto vacío que inventado por Lutero, etcétera, pero no hay sacrificio de Cristo. Entonces el pastor, por ejemplo, que pretende dar cuerpo de Cristo, pues no da nada porque no puede consagrarlo, no tiene derecho, ¿no?, de consagrarlo, no es sacerdote. Y hoy también pues, se permite que gente laica dé la comunión, no es correcto porque máximo respeto al cuerpo sangre de Cristo nuestro Señor. ¿En dónde y cuándo puede celebrarse el santo sacrificio de la Santa Misa? El santo sacrificio de la Santa Misa puede celebrarse en todo lugar, sagrado y aprobado. Debe hacerse en el tiempo determinado por la autoridad eclesiástica. ¿Cuáles son los objetos necesarios para la celebración de la Santa Misa? Los objetos necesarios para la celebración de la Santa Misa, además del pan y vino, son un altar o piedra consagrados, tres manteles, un crucifijo, 2 velas de cera encendidas, un misal, el cáliz y sus accesorios y los ornamentos sacerdotales. Ornamentos sacerdotales, muy bien. Entonces para la misa necesitamos este material, pan, vino, piedra consagrada o como se llama, corporal griego, es un mantel donde hay huesos de santos, misal, crucifijo, etc. ¿A quién se ofrece el sacrificio de la misa? Por ser el sacrificio de la misa un acto de adoración, se ofrece a Dios únicamente, pero puede ofrecerse en honor o por intercesión de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos. Entonces, la misa como sacrificio se ofrece únicamente, exclusivamente a Dios. A Dios se ofrece. Pero se puede ofrecer también en honor de los santos. Por ejemplo, dar gracias al Señor de haber hecho de la Virgen, de haber hecho fulano, usano, santo o santa, ¿sí? Ahora, otra pregunta muy interesante, muy importante. ¿Para qué fines ofrece la Iglesia el santo sacrificio de la misa? La Iglesia ofrece el santo sacrificio de la misa. Punto número 1, para adorar a Dios. 2, para agradecer sus beneficios. 3, para obtener el perdón de los pecados. Y 4, para pedirle gracias. Entonces la misa tiene 4 fines principales, o es cuádruple sacrificio. Sacrificio de adoración a Dios, es decir, reconocemos a Dios como Señor y Creador nuestro. 2, es sacrificio de agradecimiento, lo que llamamos Eucaristía, agradecer sus beneficios. ¿Y qué podemos ofrecer a Dios? Y bien, lo más precioso que tiene, cuerpo, sangre de su propio Hijo. 3, se ofrece la misa para obtener el perdón de los pecados. Perdón, es importante esto. El sacrificio de propiciación. Señor, ten misericordia de nosotros, hemos ofendido. Y 4, se ofrece la misa para pedir gracias, ayuda, misericordia. Por ejemplo, una persona está enferma, se ofrece una misa para que salga su enfermedad. Una persona murió, se hace ofrecer una misa para su descanso eterno. Una persona está en problemas, no sabe qué hacer, ofrece la misa para tener luz de Dios. Una persona hizo fechorías y pecados graves, y bien, además de confesarse, dice: Señor, yo te ofendí, y bien, hay que hacer una misa en reparación del mal por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces la misa tiene 4 fines: adorar a Dios, agradecerle sus beneficios, lo que llamamos Eucaristía, dar gracias, obtener perdón de los pecados y pedirle gracia, ayuda, misericordia. ¿Qué conviene hacer para oír bien la Santa Misa? Para oír bien la Santa Misa, conviene unirse al sacerdote y rezar con él las oraciones propias de la misa. Conviene primero unirse a lo que pasa en el altar y, si posible, o al menos al inicio, rezar estas oraciones preparatorias. Por ejemplo, todo el inicio de la misa hasta, digamos, hasta el Evangelio son preparaciones, oraciones preparatorias. Por eso el Señor dice, el acólito y la gente contesta. Entonces la misa es la cosa más importante que tenemos. Es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente en nuestro provecho con la misma eficacia. ¿Y quien ofrece la misa? Es Jesucristo mediante su ministro.
Por eso el sacerdote se viste de esos ornamentos que representan de hecho a Cristo. La casulla, por ejemplo, es con la cruz, representa la cruz de Cristo, etc. Entonces Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía o la misa para ofrecerse en sacrificio a Dios Padre y para servir también de alimento a nuestras almas por la Sagrada Comunión. Esto lo vemos en la lección siguiente.